Estas reflexiones, amados, no son solamente una cuestiones de pensamientos teológicos y conceptos que van quedando allí en el aire, ¿no? Lo que tratamos de hacer, amados, es que tú puedas visualizar, entender, ver cómo Dios se hace pertinente para nuestra vida en nuestro día a día. Lo podemos ver de forma muy práctica, cómo sus atributos nos ayudan a nosotros a mantener nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra esperanza. ¿Sí? De manera que en los momentos más difíciles de nuestra vida, donde haya pena, donde haya dolor, donde haya tristeza profunda, amados hermanos, allí seamos librados de ensimismarnos en nosotros mismos y llegar a pensar que Dios tal vez esté lejos de nosotros o que en algún momento Dios no sea capaz de atender nuestra necesidad en toda su extensión. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eh, firme, consciente y presente este atributo que hoy vamos a tratar, que es la omnipotencia de Dios. Voy a iniciar, amados hermanos, leyendo lo que dice Job, capítulo 38, versículos 4 al 11, y dice de esta manera: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Quiero leer otra sección en el mismo capítulo, pero ahora los versículos 34 en adelante al 41, y dice de esta manera: ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Esta interesante, amados hermanos, exposición que nos da Job acerca de la omnipotencia y la infinita sabiduría de Dios debería bastarnos también a nosotros, amados, para mantener nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestro gozo, nuestra alegría y nuestra esperanza, amados, al saber que el Dios que se reveló a este hombre en su más profunda pena y situación crítica que estaba viviendo, también a nosotros, amados hermanos, nos hace creer y entender que ese mismo Dios también está operando en nuestras situaciones y en nuestras circunstancias, y desde luego también en nuestros corazones, para llenarnos de paz, de gozo, de alegría, de esperanza en medio de un mundo caótico. El día de hoy ha sido un día bastante fatal, podríamos nosotros decir, para el estado de Tabasco, especialmente aquí la ciudad de Villahermosa y sus alrededores.
Ha habido una situación que se ha convertido ya en una constante en nuestra ciudad, quema de carros, incendios de algunos negocios y, en fin, estamos viviendo en una ciudad que pareciera que es una ciudad anárquica, donde no hay control y donde no hay autoridad que pueda en su momento detener esta ola de violencia que está afectando a todos los ciudadanos. Encontramos también por allí, según lo que se menciona en las redes sociales y de la gente que da testimonio por donde pasa, de los ponchallantas, es decir, esos fierros de varilla que tiran para que en la carretera para que se ponchen las llantas para evitar la persecución, pero también para evitar o para el asalto, en fin, tantas y cuantas cosas, amados hermanos, que ponen en jaque a la ciudad. Desde hace algunas horas la ciudad de Villahermosa quedó completamente vacía, la ciudad, las calles que comúnmente están abarrotadas por el tráfico, en esta tarde y noche han quedado vacías, muchos de los negocios ya no están operando a estas alturas de la noche por precisamente la condición que se vive. Y ante toda esta situación que nosotros vivimos en este lado, en esta región, aquí en el sureste de nuestro país, en México, pues se añade también, amados hermanos, las condiciones que vive Acapulco, que vive Oaxaca, que vive Michoacán por toda la costa, y también las condiciones que están viviendo algunas ciudades y algunos lugares allá en Florida, en Estados Unidos, que están siendo batidos, amados hermanos, por los huracanes, por las inundaciones y por la devastación que todo esto deja al paso de los huracanes. Y ante todo esto viene una pregunta que nos hemos hecho y que hemos tratado también de contestar a través de lo que dice la palabra del Señor, con la finalidad que nosotros podamos tener confianza y esperanza en medio de lo caótico. ¿Quién está gobernando el mundo? ¿Quién está gobernando el mundo? Cuando vimos el tema de la soberanía, preguntábamos esto, como lo hacía un autor que nos habla precisamente acerca de los atributos divinos, y decía, ¿está gobernando Dios? ¿Está gobernando el hombre o está gobernando Satanás? ¿Quién gobierna el mundo? Amados hermanos, todos nosotros a través de las Escrituras sabemos perfectamente que Dios es el que gobierna. Sin embargo, cuando se dan las situaciones, cuando tenemos que enfrentar cada circunstancia complicada y difícil, es allí precisamente donde nos asaltan las dudas. Es allí, amados hermanos, donde de pronto no logramos congeniar lo que dice la Biblia, lo que la palabra del Señor dice, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, con la realidad que vivimos. Hace algunos días hablábamos también acerca de cómo interpretamos a veces las Sagradas Escrituras, especialmente Romanos 8:28, donde creemos que para nosotros los creyentes en esta vida todo nos va a salir bien. Pero la Biblia, amados hermanos, también nos testifica, como lo dice el escritor de los Hebreos allá en el capítulo 11. Estos hombres de fe, estos héroes de la fe, creyeron y muchos de ellos, dice, no recibieron en esta vida lo que se les prometió. Sin embargo, caminaron con fe creyendo. Y ese creer, amados hermanos, es porque creyeron en alguien que los sostenía y que en alguien que los estaba llevando aún más allá, como dice la palabra, más allá de la muerte. Así que, amados hermanos, ante esta situación que vivimos o la que tú pudieras estar viviendo, en este día yo quiero compartir contigo este tema que tiene que ver con la omnipotencia divina. Y espero que este tema traiga a tu corazón consuelo. ¿Qué quiere decir la omnipotencia o qué significa la omnipotencia? La omnipotencia divina quiere decir que Dios es todopoderoso,
que Él puede hacer aquello que para nosotros es imposible, porque Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que está de acuerdo con su voluntad. El ángel Gabriel le reveló a María estas palabras: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Eso está allá en Lucas capítulo 1, versículo 37. Allí puedes leer esta parte de las Escrituras. Después, Dios puede hacer todo lo que le es intrínsecamente posible. Un escritor llamado C.S. Lewis, que por cierto es el que escribe las crónicas de Narnia, y las películas que se han hecho están basadas en estos escritos, y este hombre llamado C.S. Lewis afirma lo siguiente: la omnipotencia divina significa un poder capaz de hacer todo lo intrínsecamente posible, no lo intrínsecamente imposible. Voy a volver a leerlo para que lo podamos comprender mejor. La omnipotencia divina significa un poder capaz de hacer todo lo intrínsecamente imposible, no lo intrínsecamente imposible. ¿Qué es lo que está queriendo decir Lewis? Con esto está diciendo que Dios no está limitado, no está limitando el poder, sino que se limita, amados hermanos, a hacer lo que Dios ha determinado para su gloria. No se está limitando el poder de Dios, no se está limitando lo que Dios puede hacer, sino que se limita a imputar a Dios, dice un escritor, tonterías de argumentaciones humanas, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, Dios no puede hacer un cuadrado redondo. Algunos han dicho, bueno, si Dios tiene todo el poder, pues puede hacerlo, pero eso es simplemente algo que está fuera de toda razón, y que de pronto solamente las personas a veces necias y testarudas en este sentido, a entender y a comprender el tema desde el punto de vista bíblico, tratan como si con eso estuvieran denigrando el poder, la gracia, la majestad, la infinita sabiduría de Dios ante nosotros. Otro de ellos es que dicen: Dios no puede hacer un triángulo cuadrado o un círculo rectangular, o Dios no puede crear una piedra tan grande que no pueda levantar. Esto no muestra que Dios tiene límites, más bien que Dios es racional e inteligente y no un esclavo de caprichos humanos. Por eso es muy importante, amados hermanos, entender de qué se trata la omnipotencia divina. ¿Qué significa que hay cosas que son intrínsecamente posibles para Dios? Significa que Dios no hará nada que contradiga su carácter, su naturaleza, nada que vaya en contra de ninguno de sus atributos. Ahora, Dios tiene el poder de hacer todas las cosas, pero hay cosas que son intrínsecamente imposibles para Dios. Por ejemplo, Dios no puede mentir. En hebreo se menciona estas palabras: a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. Dios tampoco puede tentar a nadie al mal. Santiago, cuando habla acerca de esto, dice que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Además, Dios no puede ser infiel, porque no puede negarse a sí mismo. El apóstol Pablo escribe a Timoteo: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Todas estas evidencias gritan que puedes confiar plenamente en Dios cualquiera que sea tu situación. Desde la cama de un hospital hasta el lugar más cómodo de tu casa, tú puedes descansar plenamente en la veracidad y la fidelidad
del Dios Todopoderoso que se revela en las Escrituras. Una de las evidencias más claras del poder glorioso de Dios se exhibe en la grandeza de la creación. El salmista, anonadado del poder divino reflejado en la creación, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. En nuestros tiempos, cuanto más se descubre de la grandeza, precisión y perfección del firmamento, tanto los científicos como nosotros quedamos boquiabiertos. Es increíble que un mínimo error en cómo suceden las cosas en el universo significaría una catástrofe inimaginable. Esto afirma en voz alta que Dios es todopoderoso, capaz de sustentar todo el universo con su poder, como lo dicen las Escrituras, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora bien, amados hermanos, lo que tratamos no es solamente de exponer teóricamente la grandeza de Dios y corroborarla a través de lo que la Biblia, la palabra del Señor nos dice, sino que estamos tratando, amados, de entender cómo esa omnipotencia divina se hace una realidad en nuestra vida práctica. Quiero entrar a considerar algunos puntos interesantes de este tema para nosotros y para ti, desde luego, y para mí, en las cuestiones prácticas de nuestra vida cotidiana. Y voy a ir mencionando, amados hermanos, algunos puntos. Tal vez no nos alcance el tiempo para cubrirlos todos en el día de hoy, pero lo haremos en una siguiente exposición. Lo primero que debemos nosotros entender, amados hermanos, y que trae consuelo a nuestras vidas, cuando entendemos el poder ilimitado de Dios a nuestras situaciones, a nuestras relaciones, a nuestro mundo cotidiano, es que primero todos nos sentimos tentados a dudar del poder de Dios. Todos nos sentimos tentados a dudar del poder de Dios. Todos nosotros, amados hermanos, de alguna forma y de alguna manera en nuestros corazones llega este punto, y como lo hemos dicho hace un momento, en los momentos más difíciles de la vida, Dios está presente, me está cuidando, tiene el poder para librarme, tiene el poder para sacarme de esta situación, tiene el poder para cubrirme bajo sus potentes alas, como dice el Salmo 91, tiene el poder para convertir, tiene el poder para cambiar la mente y el corazón de personas. Hay ocasiones que nosotros vemos a personas y aún nosotros mismos hemos llegado a creer y a pensar que Dios ya no puede cambiar a cierta gente, o no nos puede cambiar a nosotros. Cuando se tratan de los asuntos que tienen que ver con lo material, con nuestras necesidades, con la obra que se tiene que realizar en la vida de nuestros hijos, con la restauración de nuestro matrimonio, con la protección de la seducción de las tentaciones, con la salud de la iglesia, o las oportunidades para tener conversaciones difíciles pero urgentes, a todos nos cuesta confiar nuestras necesidades al cuidado de nuestro Señor y poderoso Dios. Nosotros en ocasiones creemos que el poder de Dios es algo pasivo. Es decir, que Dios le dio cuerda al mundo y nos dejó solos para que nosotros veamos cómo y de qué manera nos íbamos a desenvolver en Él. Y Él está viendo solamente como un espectador qué decisiones son las que tú vas a tomar en los momentos cruciales de la vida. Sin embargo, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios no es algo pasivo. Dios siempre está activo en nuestro quehacer y en nuestra historia. Y déjame darte ahora algunos ejemplos de ello en la Biblia. Primero consideremos el tema que tiene que ver con Sara y Abraham.
Ellos habían apostado su vida entera a una sola promesa de Dios. Tendrían un hijo y por medio de él, dice la Biblia, todas las naciones de la tierra serían benditas. Sin embargo, como todos nosotros sabemos, Abraham y Sara eran ancianos. Y Sara había dejado ya atrás sus años fértiles. La idea entonces de que la promesa de Dios se hiciera realidad, a Sara le causaba risa. Dice la palabra, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El problema de Sara no fue que ella pensara en su propio poder, sino que no lograba creer en el poder de Dios y cómo aplicarlo a sus hijos. ¿Entiendes eso? El problema de Sara no fue que ella pensara en su propio poder, sino que no lograba creer en el poder de Dios y cómo ese poder sería aplicado a sus hijos, los hijos del pacto. Por eso es que, como ustedes conocen en la historia, entonces, pensando en que Dios tenía un plan para ellos, de darles un hijo, pero no les había dicho, según ellos, cómo y de qué manera debían tenerlo, entonces tomaron la decisión de que Abraham tomara a la sierva de Sara. Y ellos entonces estaban de alguna manera cumpliendo con lo que Dios tenía establecido, pero a su manera, porque estaban dudando, porque no creían, porque les parecía imposible que Dios obrara en sus vidas por todas aquellas cosas que para ellos humanamente simple y sencillamente era imposible. Ya conocemos nosotros la historia y vemos, amados hermanos, lo que Dios dice en su palabra. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay algo imposible para Dios? Otro ejemplo de esto, amados hermanos, de cómo nosotros somos tentados a dudar del poder de Dios, se manifiesta cuando Dios ha determinado salvar a su pueblo de Egipto. Y para esto entonces envía a Moisés para que comunique a los israelitas esta promesa de libertad. Nosotros podríamos pensar que cuando el pueblo de Israel escuchó de parte de Moisés, desde luego enviado por el Señor, la promesa de Dios de libertad, ellos se llenarían de alegría, de gozo, saltarían de gozo porque al fin serían liberados. Pero no fue así. Vean ustedes lo que sucede en Éxodo capítulo 6, versículo 9. Y dice la Biblia, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Noten ustedes qué está pasando. Somos tentados a dudar del poder de Dios. Como Sara y Abraham, a veces no creemos que Dios vaya a actuar contra la naturaleza que supuestamente nosotros desde luego tenemos. Y digo supuestamente en el sentido, amados hermanos, de que nosotros creemos y pensamos que a veces Dios no puede actuar más allá de lo que está permitido para nosotros. Como en este caso, Sara había concluido sus años fértiles, por lo tanto era imposible humanamente en este sentido que pudiera dar un hijo. Pero Dios, amados hermanos, dice en su palabra que no hay nada imposible para Él. En este caso los israelitas, su condición y su situación, dice la palabra del Señor, les había traído tal congoja de espíritu por la dura servidumbre que ahora esta experiencia, amados hermanos, llenaban al pueblo de Israel de incredulidad de que realmente pudiera en algún momento de la vida pensar que tendrían libertad, que fueran liberados del poder de los egipcios. Cuando Moisés habla a los hijos de Israel, ellos no escuchan.
a causa, dice la Biblia, de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dos cosas impedían que Israel tuviera esperanza en el poder de Dios. El primero era su situación que estaban viviendo. Habían sido esclavos por tanto tiempo y la experiencia había sido tan dura para ellos que habían perdido la esperanza de que su situación cambiara. Esto suele suceder muy a menudo. A veces nosotros hemos tenido una enfermedad que ha estado allí por años y a veces nos hemos pues simplemente dicho, bueno, pues Dios ya no va a poder hacer nada. O tenemos una experiencia con un hijo, con una hija, donde su conducta parece ser que no tiene remedio. Es una y otra, va siempre de mal en peor, o el esposo, la esposa, y las decisiones que toman van total y completamente contrarias a lo que uno pudiera pensar de una transformación, una regeneración, o de tomar decisiones sabias. Y a veces nosotros llegamos a pensar que ya no tiene remedio. Este era el caso del pueblo de Israel. Su situación como esclavos era tan dura, tan difícil, que habían perdido toda esperanza. El segundo factor es que era lo que había en sus corazones. Cuando las Escrituras hablan de su congoja de espíritu, se refieren a que los israelitas estaban tan descorazonados que eran incapaces de experimentar la más mínima esperanza. Desde luego esto va unido con su condición, con la experiencia que estaban viviendo. Muchos de nosotros hemos vivido situaciones difíciles por tanto tiempo que hemos abandonado la esperanza de que algo bueno pueda cambiar, algo bueno pueda pasar en nuestras vidas y cambie nuestra condición y nuestra situación. Por eso algunos estamos desanimados. Tan desanimados, amados hermanos, que ya ni siquiera oramos, porque hemos abandonado toda esperanza de cambio, de restauración. Estamos tan quebrantados en nuestros corazones, amados hermanos, que ya no tenemos ni siquiera las fuerzas para orar. Esto suele suceder precisamente, amados hermanos, cuando la situación ha condicionado nuestra posición y nuestra fe en aquello que Dios nos dice en su palabra. A veces es difícil creer en el poder de Dios. Por eso, amados hermanos, una cosa es creer en el poder omnipotente de Dios y otra muy distinta practicar lo que se cree en las situaciones, relaciones y lugares de la vida cotidiana. Si no logras confiar en que Dios ejerce su poder ilimitado a favor tuyo, evitarás enfrentar situaciones que según tus cálculos están por fuera del alcance de tu poder personal, o intentarás lograr cosas que están por fuera de tu capacidad. Cuando se trata del poder de Dios, las Escrituras contienen maravillosas palabras de aliento para todos aquellos que somos hijos. Ser hijo de Dios significa que ya no estás a merced de los recursos limitados de tu propio poder. Y esto es muy importante. Lo vamos a ver en un punto más adelante. Ya no estás a merced de los recursos limitados de tu propio poder. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin importar lo que estás enfrentando, tienes que recordar que Dios obra poderosamente a favor tuyo y te reviste de poder, de un poder que es divino. Y esto, amados hermanos, está basado desde luego en lo que la Biblia, la palabra del Señor nos dice. Escucha con atención lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23.
para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estas palabras, amados hermanos, a veces para nosotros nos cuesta un poquito de trabajo lograr entenderla, lograr asimilarla de manera completa. Por eso es muy importante el estudio de la palabra para que nosotros de alguna manera tengamos más claro qué es lo que Dios nos está diciendo aquí en esta porción bíblica, especialmente, amados hermanos, en el tema de que Dios obra poderosamente a favor nuestro y nos reviste de un poder, del poder que es divino, del poder que es suyo. Recuerden lo que Pablo dice, en Cristo, amados hermanos, está la suma de la divinidad. Es decir, en otras palabras, Jesús es Dios. Y cuando tú entonces recibes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, cuando el Espíritu de Dios toma posesión de tu vida, no solamente, amados hermanos, te otorga la liberación del pecado, sino que te da el poder para enfrentar ahora las tentaciones y tu natural inclinación a hacer lo malo. Hay ocasiones en que nosotros nos cansamos de intentarlo, de intentar ser diferentes. Hay gente que a veces piensa que puede ser diferente en cualquier momento. Hace algunos años, en mis años mozo, que estuve por un tiempo allá en Guadalajara, conocí a un muchacho, un joven, caminábamos juntos y bueno, nos dedicábamos al vicio juntos también. Y él tenía la costumbre de fumar cigarrillos de marihuana. Yo nunca entré en ese asunto que tiene que ver con las drogas, solamente el alcohol y el cigarrillo, pero el tabaco. Pero él tenía este problema. Era muy asiduo a fumar esta droga. Y su familia le decía, oye, ¿cuándo vas a dejar esto? Mira cómo te pone, mira cuál es tu situación, ¿cuándo vas a dejar eso? Y él dice, no, en el día que yo me disponga lo voy a hacer. Hasta el tiempo del 2020, que fue el tiempo de la pandemia, el coronavirus, y que de alguna manera él fue afectado y desde luego no pudo superar esta situación. Hasta ese tiempo, él no había dejado. Y eso que les cuento que sucedió, estamos hablando de más de 20 años atrás. Él tenía la idea de que podía cambiar. Él tenía la idea de que podía ser diferente, que en cualquier momento podía dejar, pero ¿sabe qué? Solo era la idea, pero no tenía el poder para hacerlo. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por exactamente lo mismo. En muchas ocasiones nos han dicho, nosotros mismos hemos corroborado y hemos entendido que hay cosas que necesitamos cambiar. Las sabemos perfectamente, pero volvemos a caer en el mismo problema. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Y nos hemos preguntado por qué no podemos cambiar. Nos hemos preguntado por qué no podemos salir de ese bache. No podemos salir de esta situación. Hay gente que tiene problemas, por ejemplo, con la ansiedad y vive
ahogado en la ansiedad, vive ahogado en la preocupación, vive ahogado en la depresión. Y de pronto parece ser que no puede salir de estas condiciones. Hace falta algo, amados hermanos, lo que dijimos hace un momento. Una cosa es creer en el poder omnipotente de Dios y otra muy distinta, practicar lo que se cree en las situaciones requeridas. Es decir, cuando la situación se pone complicada y difícil. Te invito para que leas Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, que es parte de lo que acabamos de leer. Y aquí encontramos nosotros una oración para que los creyentes conozcan la esperanza por la cual han sido salvos. Todos nos aferramos a algún tipo de esperanza. Algunos batallamos porque hemos esperado en las cosas equivocadas. Y algunos prácticamente hemos abandonado toda esperanza. Pablo sabe que la gente a la que está dirigiendo esta carta de los Efesios estarían enfrentando luchas y luchas muy difíciles, tal cual tú las estás enfrentando como yo las enfrento en nuestro día a día. De modo que ora para que los creyentes de esta iglesia de Éfeso puedan entender la tremenda esperanza que les pertenece ahora como hijos de Dios. Pienso que muchos de nosotros vivimos sumidos en el desaliento y la ansiedad. Si te fijas en la situación actual, verás que muchos tenemos un problema de desesperanza. Comentaba hace un momento al inicio lo que está viviendo el estado de Tabasco, pero no solo el estado de Tabasco. He estado viendo algunos videos y algunos cortos de lo que pasa en el Senado, por ejemplo, de la República. Y es honestamente chocante cómo los asuntos que tienen que ver con la nación se tratan de una forma tan beligerante, tan grosera y con una actitud que uno dice, ¿en manos de quién están las decisiones importantes de nuestra nación? Los asuntos que tienen que ver con nuestra seguridad, los asuntos que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la economía, ¿en manos de quién están? Amados, pareciera entonces que a lo largo y ancho de nuestro país el mundo es un caos. Y cuando lo vemos en este nivel horizontal, pareciera entonces que pudiéramos decir, como decía aquel programa de Chespirito que decía, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Ahora quién podrá salvarnos? ¿Ahora quién podrá sacarnos de esta condición y de esta situación? Y es por esa razón, amados hermanos, que de pronto en nuestra vida muchos de nosotros estamos sin esperanza, temerosos de lo que pueda suceder, de lo que vaya a suceder. Hay gente que se atreve a vaticinar lo que va a pasar aquí a corto plazo, amados hermanos, que nos ponen a nosotros en jaque en cuanto al asunto que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la salud. Y la esperanza se va, se esfuma. ¿Cuál es entonces esta esperanza por la que Pablo ora? Y su aplicación práctica a las circunstancias duras y desalentadoras que enfrentamos en nuestra vida. La esperanza de cada creyente, dice Pablo, es el poder de la resurrección en el aquí y en el ahora.
el mismo poder mediante el cual fue resucitado Jesús, mediante el cual recibió vida el cuerpo de Cristo, es ahora nuestro, es ahora tuyo como hijo de Dios. Pablo, amados hermanos, quiere que tú sepas que el poder de Dios no es un concepto meramente abstracto, sino tu esperanza en este mismo instante, sin importar quién seas y qué tipo de situación estés enfrentando. Tú, amado hermano, tienes que entender y creer y practicar que has sido bendecido con el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Es el poder supremo y está por encima de cualquier cosa que enfrentes, dentro o fuera de ti. A veces es difícil creer esto, pero es lo que Pablo está diciendo. Quiero volver a leerte esta porción bíblica porque es muy importante. Para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que está en ti. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús dijo al iniciar su ministerio: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar el año agradable del Señor. Muchos de nosotros, amados hermanos, vivimos una vida pobre, una vida llena de temores, de angustias, por falta de fe. Por falta de fe en la palabra. Piensa en esto. Tú no tienes el poder para hacer que tus hijos deseen hacer lo correcto, pero Dios sí. Tú no tienes el poder para cambiar a tu jefe, pero Dios sí. Tú no tienes el poder para armar de valor tu corazón derrotado, pero Dios sí. Tú no tienes el poder para producir una dulce paz en tu matrimonio como tú quieres, como tú deseas, pero Dios sí. Tú no tienes el poder para reconciliar esa relación con tu amigo, con tu amiga, con tu hermano, con tu familiar, pero Dios sí. Y si tú crees que Él está contigo y por ti y en ti con poder, entonces puedes vivir con esperanza y actuar con valentía en aquellas situaciones en las que acostumbrabas a darte por vencido y abandonar la esperanza. Ahora tienes el poder de la reconciliación. Y por eso Dios te ha mandado también a reconciliar al mundo. La gracia de la omnipotencia, la virtud de la omnipotencia, el atributo de la omnipotencia de Dios, amados hermanos,
el Señor lo ha compartido con nosotros a través de su Espíritu para que tú puedas hacerle frente a cada situación que vivamos. Lógicamente, desde luego, no somos omnipotentes en el sentido absoluto de la palabra. Ni es que las cosas las hagamos por nosotros mismos. No. Es el poder y la gracia de Dios obrando en nosotros que nos empodera para que podamos superar y vivir y enfrentar cada situación con la esperanza de saber que en todo el Señor nos hará más que vencedores. Aun cuando tengamos que pasar por el valle de sombra de muerte, aun cuando tengamos que pasar por el valle de lágrimas, aun cuando tengamos que pasar, amados hermanos, por la espada, como dice el apóstol Pablo, por la hoguera, como pasaron los primeros cristianos. Aun cuando tengas que pasar por allí, vas a decir y podrás decir con valor, con esperanza, con certeza, con seguridad, como lo dijo aquel hombre que escribió el himno titulado "He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás". Él, amados hermanos, fue un hombre de fe y de convicción. Le estaban requiriendo y diciendo que negara a Jesús y a su fe. De otra manera, iba a ver morir a su esposa y a sus hijos. Y así fue. Niega tu fe y tu familia estará salva. Y él en cada ocasión respondió: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué difícil poder entender esta verdad, esta realidad, esta fe en los momentos cruciales de la vida. Uno se puede preguntar, ¿acaso este hombre no amaba a su esposa y a sus hijos? ¿Y cómo iba a manifestarle su amor? ¿Negando a Cristo? Una de las cosas que creo yo en convicción, amados hermanos, es que este hombre les había enseñado a su esposa y a sus hijos a amar a Jesús por encima de todas las cosas. Y aun cuando la muerte viniera y estuviera presente, el sufrimiento los abrazara, jamás negarían el nombre de Jesús. Como dijo aquel escritor o aquel hombre que escribió este himno diciendo en una de sus estrofas: mi esperanza ya está puesta en la gran resurrección. Cuando el Cristo victorioso me traslade hasta su gloria a vivir en su mansión. Es decir, el Dios omnipotente es poderoso para trasladarnos más allá de la muerte. Tu convicción debe ser tal, amados hermanos, que debe llevarte a mantener tu fe, tu seguridad y tu certeza a pesar de las circunstancias. Lo que hoy vemos en nuestro estado, lo que vemos en nuestro país, lo que vemos en el mundo con los huracanes que nos abaten, en medio de todo ello sabemos que hay un Dios que gobierna y un Dios que está por encima de todas las cosas con todo su poder, y un Dios que en su gran amor y misericordia
nos ha hecho partícipes de su gloria, otorgándonos a nosotros poder para cambiar, poder para ser transformados, poder para vivir una vida distinta y una vida diferente, poder para hablarle al mundo que hay una esperanza gloriosa para su alma. Así que te hago estas preguntas. ¿En qué te has sentido tentado a darte por vencido? ¿En qué has renunciado a hacer el bien al que Dios te llama porque pareciera que no hay resultados? Piensa, por ejemplo, cuántas ocasiones has intentado que tu esposo, que tu esposa sea diferente, que tu hijo, que tu hija sea obediente y no se deje llevar por la corriente de este mundo. ¿Cuántas ocasiones te has sentido tentado a abandonar, a renunciar, a seguir haciendo lo correcto, a seguir amando a aquel que te lastima, a seguir perdonando más de 7 veces a aquel que peca contra ti, a ser misericordioso y bondadoso con aquel que te maltrata? Si no fuera por ti, Cristo mi Salvador, dice un himno, ¿qué sería yo en la vida? Si no fuera por ti, sería alma perdida. Por eso me gustan los himnos, porque los himnos han captado muy bien, amados hermanos, la teología y la doctrina. Desde luego, muchos de ellos, hay algunos que honestamente no dicen absolutamente nada, pero muchos de ellos, la gran mayoría, por lo menos los que tenemos en nuestro himnario, la gran mayoría, expresan la verdad de Dios fundamentada en las Escrituras. No seríamos absolutamente nada. Una pregunta más. ¿En qué has permitido que tu debilidad determine tus reacciones frente a la vida más que el poder de la resurrección que es tuyo ahora mismo como hijo de Dios? Te repito la pregunta. ¿En qué has permitido que tu debilidad determine tus reacciones frente a la vida más que el poder de la resurrección que es tuyo ahora como hijo de Dios? En otras palabras, ¿en qué has permitido que tu naturaleza pecaminosa determine la forma y la manera en cómo reaccionas frente a la vida? En lugar de responder como un hombre, como una mujer que vive en el poder de la resurrección. Hubo un hombre que le dijo a su esposa, como una mujer fatua has hablado. Y esto señalándole precisamente, amados hermanos, que en medio de su crisis, ella le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y este hombre le dice, como una mujer fatua has hablado, como una mujer necia, como una mujer que no entiende. ¿Recibiremos solamente de parte de Dios las cosas buenas y las malas no? Así que la pregunta va en ese sentido. ¿Dónde, cuándo has permitido que tu debilidad y que tu naturaleza pecaminosa determine tu reacción, la forma en cómo respondes ante una crisis?
ante un insulto, ante un atropello, ante una injusticia. Si esto te ha sucedido, amados hermanos, confirma que todos somos tentados a dudar del poder y de la gracia de Dios en nuestras vidas, desechando lo que ya Dios nos ha dado. No te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, amados hermanos, tú no tienes el poder de manera natural como ser humano, como persona, pero tú ya eres un hijo de Dios. Y por lo tanto Dios ahora te ha dado entonces la capacidad de actuar de una manera distinta, diferente, porque el poder de Dios que opera en ti hace la diferencia. Por eso dice un canto que nosotros cantamos: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Así que, amados hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia,